Es un gusto tenerlos del otro lado de la pantalla. Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Me presento, soy Ariel Arrocha, soy director de Latam Enuncia de Exportar a USA en Argentina, soy abogado y soy parte de este gran equipo que les quiere dar una muy cordial bienvenida. Para quienes no nos conocen o se están incorporando por primera vez a este ciclo de webinars, Latam Enuncia es un professional network, una red de profesionales vinculados al derecho, a las ciencias económicas, los negocios en general, que tenemos como métier, como objetivo, como forma de trabajo, el poder acompañarlos paso a paso en aquel proceso que implica el poder radicarse o hacer negocio en otro país. Específicamente nuestro interés, nuestro objetivo, es poder estar en ese momento en que ustedes toman decisiones, ya sea para radicarse personalmente, familiarmente o comercialmente en los Estados Unidos, o simplemente hacer algún negocio puntual o alguna inversión puntual. En este momento en que el mundo es tan chico, si se quiere, estamos todos muy cerca, es muy fácil poder hacer negocios o inversiones en otra jurisdicción, siempre y cuando uno tenga el apoyo necesario y pueda tener el acceso a esa información. Este grupo profesional, que cuenta como mínimo con 25 años de trayectoria, viene asesorando a clientes y clientes amigos de toda Latinoamérica a lo largo de procesos que tienen que ver desde las compras de franquicias hasta algún tipo de inversión o hasta la erradicación y tema migratorio específicamente. A lo largo de este webinar, hoy tenemos un tema específico y vamos a compartirlo con Roberto Macho, que es nuestro expositor de hoy. Vamos a tener dos momentos. Uno donde va a haber una exposición y presentación de Roberto que va a ser ahora, y otro que va a ser luego con preguntas y respuestas que ustedes van a poder ir haciendo. Si se fijan, abajo en la pantalla suelen tener un icono que dice preguntas y respuestas. Ahí van a poder explicar y escribir las dudas que tengan, y en función de esas dudas vamos a poder ir resolviéndolas y contestándoles a medida que vaya avanzando este proceso. Quería mostrarles simplemente una imagen para compartir, digamos que es la que tenemos siempre de fondo. Un segundito. En este momento tenemos público de Ecuador, Estados Unidos, España, República Dominicana, Argentina, Venezuela. Bien, multiplicidad de países, nos está faltando alguno que me estoy olvidando, pero siempre la idea es poder reunirlos a todos y poder darles una visión de cómo se ve en cada jurisdicción el tema. Hoy el tema que tenemos es un tema tal vez un poco arduo, que Roberto va a ser muy fácil de explicar, que tiene que ver con los negocios y los impuestos. Esta temática de negocios e impuestos es una temática muy común para todos porque implica el poder entender qué voy a hacer en otro país desde el punto de vista impositivo, cómo debería pararme y a qué tengo que prestarle atención fundamentalmente. Esto es una introducción. Quien nos acompaña es Roberto Macho, es titular del estudio UHI Macho y Asociados. Roberto es profesor universitario, es CPA o CPA, como quieran decirle, es egresado en Ciencias Económicas, y su especialidad es desde hace más de 20 años el tema de impuestos multijurisdiccionales, es decir, cómo se sitúan las personas que tienen negocios en diferentes lugares del mundo frente a los impuestos y cuáles son las alternativas que tienen para optimizar esos impuestos. Desde este lugar, hoy vamos a charlar un poco con Roberto y va a hacer una exposición sobre qué esperamos post pandemia, cómo están hoy los negocios en Estados Unidos y qué podríamos prever o qué podríamos vislumbrar hacia el futuro. Desde ese lugar es que deseamos que puedan preguntar, tener dudas, escribirnos, ya sea en este momento o luego a posteriori en forma privada. Acuérdense, aquellos que recibieron información o la invitación a este webinar, no en forma directa nuestra, sino derivados por alguien, que pueden pedirnos incorporarlos en la base para los futuros webinars en info@latamenusa.com. El ciclo de webinars que inició hace una semana y media atrás, es la tercera edición, va a seguir y va a continuar con temas de interés general que tienen que ver con los negocios o con la actividad profesional. Así que estén atentos que van a recibir muy buena información. Bien, dicho esto, quiero darle la más cordial bienvenida a Roberto, que está en este momento en la ciudad de Miami. Nosotros estamos situados con oficinas principales en Miami, pero estamos presentes en 9 ciudades de Latinoamérica, así que a todos muy cordial bienvenida. Roberto,
bienvenido desde Miami, tu audiencia. Adelante. Bueno, gracias Ari por la presentación. Mucho gusto a todos. Gracias por participar de esta reunión. Espero que les resulte productiva. Me imagino que todos estamos prácticamente en la misma situación, porque hoy en día una de las particularidades que tenemos es que quizás el 30% más del planeta está en lockdown, así que probablemente la mayoría de la gente no tenga nada mejor que hacer que vernos a nosotros, Ari. No nos sintamos tan bien por esto. Hoy, a diferencia de otras oportunidades, quizás mi charla no se va a concentrar en el tema de impuestos, sino que vamos a hablar un poco más de qué es lo que está pasando y qué es lo que probablemente pase después de esta situación tan peculiar que estamos viviendo. Y no vamos a hablar tanto de impuestos, porque en realidad todavía, y no digo que no lo vaya a ver, pero todavía no hay grandes novedades en el área impositiva. Es decir, los impuestos siguen igual, lo que hubo en todo caso, y en todo caso lo mencionaremos después, en Estados Unidos concretamente, es una extensión de los plazos para presentar las declaraciones y para hacer el correspondiente pago, pero no hay muchas más novedades que eso, y es lo mismo que está sucediendo en muchos de los países de Latinoamérica, o inclusive en Europa continental, España, Italia, Francia, UK, no están todavía, los organismos fiscales no están reaccionando todavía a la situación económica. Sí los gobiernos, pero no la cuestión impositiva. Entonces, hoy vamos a hablar básicamente de dos cosas, y voy compartiendo la pantalla, así ya nos vamos metiendo en la presentación. Hoy fundamentalmente vamos a hablar, número uno, de dónde estamos parados hoy y hacia dónde vamos. En el hacia dónde vamos, el que puede afirmar con absoluta convicción y certeza de qué es lo que viene, yo creo que o está mintiendo o no está en su sano juicio, porque la realidad es que lo único cierto en este momento es que nadie sabe hacia dónde vamos. Lo que sí podemos hacer es separar la paja del trigo y decir qué cosas seguro van a cambiar, qué cosas probablemente cambien, y qué cosas la verdad es que no sabemos qué va a suceder y hacia dónde va a terminar. Con ese combo, nosotros podemos armar una especie de escenarios de qué es lo que va a suceder. Pero quería empezar esta charla simplemente poniendo un poco en contexto dónde estamos parados hoy, porque a veces me parece que la abundancia de información con la cual estamos bombardeados a cada minuto, hace que perdamos determinadas perspectivas. Y justamente cuando uno pierde perspectiva y se encierra en el mundo que toca vivir, lo que sucede es que quizás saca conclusiones erróneas porque entiende que la información que tiene es la única verdad y no la contextualiza o no la relativiza con respecto a otras situaciones similares. Entonces, lo primero que quiero justamente es hacer esto de contextualizar cuál es la situación que estamos viviendo hoy. Esto es el mapa del planeta en términos de Producto Bruto Interno. Y cada color es cada una de las regiones. Si ustedes, no sé si, me imagino que pueden ver el gráfico y que pueden ver la nomenclatura de ese gráfico. Cada color responde a un área. Por ejemplo, los que ven rojo, eso es, o mejor, más que rojo, bueno, soy malo con los colores, no es rojo porque el rojo pareciera que es Australia, pero lo que parece un rosado fuerte es Norteamérica, lo que es azul es Asia, Pacífico. Entonces, esto lo que dice es cómo se divide el Producto Bruto Interno global. Y si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos todavía tiene el 24.4%, casi el 25% de participación en el Producto Bruto Interno del planeta. ¿Sí? Cuando a veces hablamos la guerra China-Estados Unidos, que no niego que exista, pero también tenemos que poner en contexto de qué estamos hablando. China todavía participa, y esto es pre-situación o crisis del coronavirus, ¿okay? Participa con un 15.4, mientras que Estados Unidos es un 24.4. Entonces le lleva 9 puntos de Producto Bruto Interno que
estamos hablando de mucho dinero. Fíjense que el Producto Bruto Interno de Estados Unidos asciende a 19.39 trillones de dólares, casi 20 trillones de dólares, mientras que el de China es 12.24. Como referencia, por ejemplo, Japón solamente tiene 6.13, Alemania el 4.63. ¿Por qué menciono esto? Porque primero para ver qué es lo que está pasando con las economías precrisis y vamos a ver qué es lo que sucede con estas economías luego de la crisis. Todavía Estados Unidos, precrisis, está siendo el líder económico del planeta y no hay ningún signo, por lo menos hasta el coronavirus, que haga que se desacelere esto. Perdón, me rectifico. Sí hay signos de que la economía americana se iba a desacelerar, pero que de ninguna manera eso iba a hacer perder el puesto de motor económico del planeta, porque sigue con una brecha muy amplia al segundo que es China, y ni que hablar con los demás. Vamos al siguiente slide. Ok. Esta era la proyección que el planeta tenía de crecimiento, del Producto Bruto Interno del planeta. Esto no es Estados Unidos. Esta es la proyección de crecimiento que se iba a tener para el año 2020, que se había efectuado en enero de este año. Es decir, el Producto Bruto Interno del planeta iba a crecer un 3.3% con respecto al año anterior. ¿Qué pasó en el mes de abril? En el mes de abril se tuvo que reformular esa proyección y de crecer un 3.3%, ahora la proyección es un decrecimiento de 3%. Es decir, ahí tenemos 6 puntos de caída, una picada importante para lo que son los números de la economía global. O sea, se está esperando un decrecimiento en el mundo para el 2020. ¿Producto de qué? ¿Y cómo pasó de enero, no diría optimista, pero razonablemente positivo, un crecimiento del 3% al 3.0%, no hace falta que se los diga, es lo que los mantiene a todos ustedes en este momento en la casa y con algunas restricciones fuertes para poder salir, ni más ni menos que el coronavirus. Que si ustedes se ponen a pensar, el coronavirus en enero, cuando ya existía esta proyección de un crecimiento del 3%, ya existía y el mundo tenía conocimiento de eso. Porque China comenzó en la provincia esta de Wuhan el problema y la difusión de ese problema allá por principios del mes de diciembre. O sea, en enero ya había prácticamente un mes de conocimiento de que ese virus estaba circulando, por lo menos por Asia-Pacífico, por lo menos por China. Sin embargo, aún así las proyecciones eran de crecimiento, y ahora tuvimos que bajar al decrecimiento del 3%. Siguiendo en la intención de poner en contexto lo que está sucediendo, vamos a empezar al revés. En vez de hacerlo cronológico, vamos a ir pero para atrás. ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Por qué esa proyección de decrecimiento? Bueno, lo que está sucediendo es, y estos ahora sí son números de Estados Unidos en concreto, el Producto Bruto Interno se espera que en el 2020 se reduzca en un 6%. Es una caída muy importante, ¿sí? Para lo que es el Producto Bruto Interno, GDP, de un país, como mencionábamos hace un par de slides antes, el primer motor económico del planeta. Y se está proyectando de que el desempleo, lo cual ustedes saben porque me imagino que leen las noticias, esto ya está sucediendo, aún no está en este punto, pero se estima que en el pico llegue al 11%, lo cual, insisto, para muchos países latinoamericanos, yo digo el 11% de desempleo y mucha gente se ríe, pero en realidad para Estados Unidos es una cifra de crisis muy profunda. ¿Y cuántas muertes hubieron en el planeta hasta el momento? Hasta el momento, hasta ayer a la noche, cuando lo chequeé, hubieron confirmadas 211.000 muertes en todo el planeta. Esto ya no es Estados Unidos, en todo el planeta. ¿Okay? Esta es la situación actual. Entonces, ¿qué quiero decir? Un planeta con determinados jugadores globales, como Estados Unidos, como China, como Japón, como Alemania, como el Reino Unido,
con una proyección en el 2020 de crecimiento del 3%. En 2 meses se cae esa proyección y se se proyecta un decrecimiento muy importante. Estados Unidos toma una parte importante de eso, porque evidentemente por el volumen que tiene la economía hace que se resienta el funcionamiento de toda la economía en una cuestión sin precedentes de lo que le llaman el lockdown, de este parate que hay, donde prácticamente la gente no puede salir a la calle y donde la mayoría de los negocios están cerrados, excepto aquello que sea online. Pero esto que parece muy crítico, insisto, quiero ponerlo en perspectiva, y después entender, además de esa perspectiva, qué es lo que está pasando. Analicemos esto con otras crisis importantes. Analicemos esto con el 1918, hace 100 años atrás. ¿Qué pasó? Muchos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar, y sobre todo en el último tiempo, de lo que se llamó la influenza española o la gripe española, que paradójicamente no se originó en España, sino que se originó en los Estados Unidos. Pero causó en el planeta 40 millones de muertes. Y estoy siendo de alguna manera optimista con ese número, porque el CDC, que es el organismo de control de enfermedades de los Estados Unidos, la cifra que ellos mencionan es de 50 millones de personas. Entonces, primero que nada comparen, 211.000 muertes a nivel del planeta con 40 millones de muertes hace 100 años atrás en otra pandemia. Pero además hay que contextualizar eso con respecto a la población mundial. La población mundial de 1918 superaba escasamente los 1.500 millones de habitantes. Hoy estamos superando los 7.000 millones de habitantes. Es decir, que si tuviésemos que comparar en porcentajes, deberíamos probablemente multiplicar ese número por 3 o 4 veces si lo hiciéramos relativo a la población mundial. Quiere decir que, si lo analizo desde ese punto de vista, digamos, en una nota un poco más positiva, pareciera que no estamos tan mal. Ahora, ¿qué pasó en el 1930? Todos ustedes crecieron escuchando hablar seguramente de sus padres, de sus abuelos, de la crisis de 1930 o de haberlo leído en los libros de historia. Fíjense que lo que pasó en Estados Unidos ahora, en 1930, hubo una caída del Producto Bruto Interno del 15%. Y el desempleo llegó al 23%. Con esto lo que quiero decir es que todavía, y esta es la nota positiva, estamos lejos de esos números. Sin embargo, yo creo que el impacto de esta crisis va a tener una influencia muy fuerte en el futuro, tanto en la economía como en la sociedad en sí misma. ¿Y por qué debería tener tanta influencia si en realidad, si me restringo a los números, evidentemente no hay duda que estamos en una crisis, pero pareciera que no es tan grave como otras que enfrentamos hasta el momento? Y lo que sucede es, número uno, vivimos en una economía global, cosa que no existía ni en 1918 ni en 1930. Hoy está todo interconectado, ¿sí? Esto que muchas veces nos permite hacer que se aceleren los negocios a una velocidad exponencial, hace también que cualquier desajuste, cualquier factor de desestabilización en la economía global tiene un impacto global. En la primera mitad del siglo pasado, inclusive mucho más que la primera mitad del siglo pasado, cualquier problema en la economía estaba circunscripto, aunque tuviese alcance mundial, estaba circunscripto a los mercados locales. Ya no afectaba como está afectando hoy, donde, vamos a poner un ejemplo concreto, en Italia hubo gran cantidad de muertes, en España es uno de los países que lo siguió, y obviamente Estados Unidos está viviendo un problema grave. Pero, por ejemplo, en Argentina, no conozco la estadística reciente, pero creo que me parece que hubieron no más de 180 muertos, una cosa así. Sin embargo, todo el país está en lockdown. Esto nunca hubiese sucedido hace unos cuantos años atrás. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia es esto, fundamentalmente. Primero es la forma de contagio, ¿sí? Vivimos otras crisis sanitarias, por ejemplo, una que se recuerda mucho también de alcance global fue el HIV, pero la manera de
contagiarse y de diseminarse el HIV era de mucho más fácil control que el tipo de contagio que se tiene a través de una gripe, con el grado de progresión geométrica que tiene esta, donde se contacta por aire, ni siquiera por contacto físico. O sea, no es solamente cuidarse de no tocar a nadie, el aire mismo hace que se contagie. Y en una economía, como decíamos antes, globalizada, y en un momento en el cual la gente viaja no solamente internamente, sino entre países, con una gran profusión y una gran cantidad de viajes al año, cosa que esto antes no existía, hace que ese contagio se haya desparramado a nivel global desde, insisto, el enfermo cero, como se le llama, estuvo, si mal no recuerdo, los primeros días del mes de diciembre en China, y hoy estamos en abril con el virus diseminado prácticamente en un 40% del planeta. La otra condición que tiene, y esto también en un grado positivo, en una nota positiva, es la baja letalidad que tiene. Es decir, la gente está muy preocupada, pero la letalidad del virus es realmente bajo. Obviamente asustan cuando uno lee 50.000, 100.000, 200.000 muertes, asusta, porque definitivamente no se puede tratar con ligereza la muerte de un solo ser humano, siquiera, pero la capacidad de matar que tiene este virus es realmente baja con respecto a otros virus que ya vivimos. Por ejemplo, el ébola. Si hubiésemos tenido esta forma de contagio con un virus tan letal como el ébola, la situación hubiese sido totalmente diferente. Inclusive la actitud social hubiese sido totalmente diferente, y esto yo creo que la gente lo está asimilando. Yo creo que la gente se está dando cuenta de una fragilidad que abandona la sensación de no me sale el término, falta de vulnerabilidad que existía antes. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, por un lado tenemos suerte de que la letalidad sea baja, pero por otro lado, que la gente haya tomado conciencia de la fragilidad de la humanidad y de un ataque tan repentino y tan inesperado, cómo puede terminar con la vida de las personas, hace que no solamente se concentre en sus hábitos, solamente en este virus. Por eso, justo hoy a la mañana tenía una llamada con una agente de Gran Bretaña donde decía, bueno, esto en realidad se termina con la vacuna. Sí, es cierto, se termina con la vacuna y ojalá que esa vacuna salga pronto. Pero lo que no se termina con la vacuna es el efecto psicológico que tiene este virus en la gente, y obviamente es lo que va a impactar la economía. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta de la fragilidad que tiene, y que si bien antes las guerras se peleaban en campos de batallas, por ejemplo, y esto afecta no solamente a la sociedad, sino también a los gobiernos, hoy la guerra se puede trasladar a los laboratorios. Es decir, hoy en día un país como Estados Unidos está prácticamente cerrado simplemente por el ataque de un virus. No hubo ni una sola bomba, no hubo ni una sola bala, no fue un atentado terrorista, o no hay atentados terroristas. Entonces, esa conciencia hace que la gente, por más que pase este escollo, y por más que tenga la vacuna, y la vacuna sea exitosa, y ojalá así sea, ya le va a quedar en el inconsciente colectivo de que está expuesto a esto, y que quizás el próximo COVID-19, el COVID-20, tenga una letalidad mayor. Y entonces los hábitos van a cambiar solamente por un instinto de supervivencia del ser humano. Y esto ya está cambiando. Lo siguiente, el otro punto, es el acceso a la información, que evidentemente no existía de la misma manera en la primera mitad del siglo pasado. Hoy en día el acceso a la información es permanente, constante, está en la mano, está en el teléfono, está en la computadora. Hoy es al revés. Hoy el problema no es acceder a la información, sino poder filtrar la información. Cosa que es muy importante, porque si no, ese bombardeo de información es tan nocivo como la falta de la información. Ahora, ese acceso a la información hace que rápidamente cualquier noticia se disemine por todo el planeta en segundos, y literalmente digo segundos. Y por último, la tecnología. La tecnología y estos avances que tuvimos en los últimos, digamos, fundamentalmente 20 y 30 años, ahí es donde yo creo que
se convierte en la tecnología en totalmente disruptiva en la sociedad, ya no en los negocios, sino en la sociedad, hace que nos permita enfrentar esta crisis y pensar en maneras de resolverla y también de enfrentarla y de cambiar los hábitos, utilizando las herramientas que hoy en día tenemos a disposición gracias a la tecnología. Allá por 1918, por más que la gente se hubiese distanciado, por más que la gente hubiese dicho, bueno, yo ya pasé por esto, murieron 40 millones de personas, no quiero volver a trabajar, no había otra posibilidad. La gente igual tenía que volver a trabajar, porque no había manera de hacer teletrabajo, no había manera de hacer trabajo remoto, el que tenía que ir a la fábrica tenía que ir a la fábrica, y si alguien trabajaba en una oficina y en un administrativo tenía que ir a la oficina, no lo podía hacer desde la casa. Entonces, esto hace que los hábitos no solamente se puedan cambiar, sino que sean relativamente simples de adaptarlos a esta nueva situación. ¿Y qué es lo que cambia? Yo le llamo la nueva normalidad. Bueno, no yo, sino que ya bastante gente habla de una nueva normalidad. Varios frentes cambian. Cambian muchos frentes en esta nueva realidad y es lo que se espera que venga. Y no estoy hablando de los próximos 6 meses ni del próximo año, sino que esto es algo que llegó para quedarse. Después veremos de lo que queda, como siempre, todo es un péndulo. Se va a ir para un determinado lugar y ese péndulo va a volver a un equilibrio. Pero lo que estoy seguro es que ese equilibrio no va a ser el mismo equilibrio que existía antes de este proceso. Después de esta situación de crisis del COVID-19, ese péndulo va a lograr el equilibrio, pero va a lograr el equilibrio en un punto que no es al que nosotros estamos acostumbrados. Y van a haber muchas cuestiones y muchos frentes, como pongo ahí, que evidentemente van a sufrir. Uno de ellos es la geopolítica. Esto necesariamente va a cambiar, primero porque la crisis está impulsando esto, la sociedad está impulsando esto, y por qué no también quizás muchos políticos aprovechen de esta situación para cumplir determinadas agendas. Bueno, ¿qué va a pasar? Van a ver ustedes que van a haber mucho más proteccionismo. Y esto quizás es una decisión política, en algunos casos utilizada, y en otros casos que tenga sentido. Por ejemplo, Estados Unidos de alguna manera abandonó hace un tiempo el liderazgo en la producción de acero, y hoy en día China está siendo uno de los principales productores de acero del planeta. Sin embargo, hoy en día esto se está reviendo. ¿Por qué? Porque llegado el caso de una crisis sanitaria como esta, donde por ejemplo en China se dispare otra nueva situación como esta y tenga que cerrarse China, ¿qué hace Estados Unidos sin el acero de China? Entonces, se está reevaluando la posibilidad de que Estados Unidos se reconvierta de un país donde meramente era un productor de tecnología, un innovador, y todo el tema de la manufactura se dispare a otros países de menores costos, a mantener por lo menos algún backup dentro del país por una cuestión simplemente estratégica, que tiene infinidad de aristas y de consecuencias, que por ejemplo afecta la macroeconomía. ¿Por qué? Porque evidentemente el hecho de que Estados Unidos comience a ser un país productor de determinadas cosas, hace que desde el punto de vista estratégico esté mucho más escudado, pero desde el punto de vista del precio al consumidor, seguramente implicaría precios más altos, y por lo tanto una nueva dinámica en la economía. Probablemente haya cierre de fronteras en algunos casos, cosa que ya se está viviendo. Ustedes habrán escuchado hablar de que obviamente hoy en día casi todos los países, pero estamos en el medio todavía de la pandemia, vamos a ver qué pasa en esa nueva normalidad, pero probablemente sea más restrictivo viajar que antes. Ya se está hablando de un pasaporte sanitario, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud inclusive empezó a hablar de eso. La posibilidad de que el viajero internacional conste con o pueda contar con un pasaporte que hable de su inmunidad o de su buena salud. Esto hace a la geopolítica. Se disparan también algunas cuestiones que es interesante ver desde el punto de vista social y también geopolítico. Cuestiones xenofóbicas. Lamentablemente, la globalización había hecho, excepto algunos grupos de resistencia, que la cuestión xenofóbica vaya bajando en prácticamente todo el planeta,
Pero este aislamiento al cual nosotros nos vemos forzados, ya en lo individual como en los países, hace que se disparen algún temor por el diferente, que siempre es el principio de la xenofobia. En cuanto a las normas, se van a tener que adaptar las normas. Aquí ya en Estados Unidos se está estudiando una regulación por el cual las oficinas tengan que tener una determinada superficie dependiendo de la cantidad de empleados que haya, para poder lograr ese concepto que prácticamente apareció ahora con la distancia social, con el tema del virus. Hay regulaciones, por ejemplo, en el control de movimiento de personas, internamente y hacia otros países. Y digo internamente porque ya varios países, cada una de las provincias de los estados empezaron a poner regulaciones para limitar el ingreso y egreso de sus residentes. Nuevas normas de privacidad. En China ya hay varias normas nuevas que ya existían. Algunas de ellas existían antes, pero ahora se profundizaron con todo esto, que tiene que ver con el control de movilidad de la gente. Ya el Estado sabe, a través de detectores, a través de los teléfonos celulares y demás, dónde está cada uno de los habitantes en el territorio chino. Entonces, todo esto tiene que ser normado. Entonces, los derechos individuales también van a ser revisados. La industria va a cambiar, porque la cadena de abastecimiento va a cambiar, y va a ser muy importante que sucedan muchas cosas. Por ejemplo, va a ser muy importante la certificación de higiene, ya lo vamos a ver en unos minutos, pero la preocupación por la higiene y la sanidad va a crecer en los próximos años, y probablemente eso cambie el patrón hacia las próximas décadas, de una manera muy importante como percepción del público. Esa cadena va a cambiar. La manera en la cual se trasladen los productos de un país a otro también van a cambiar, custodiando de que no se filtren problemas sanitarios a través de la transferencia de productos o de servicios. Obviamente la tecnología va a ir avanzando hacia, lamentablemente en este caso diría, porque ya es algo que viene sucediendo, pero esto lo va a hacer mucho más pronunciado, hacia el aislamiento. Ahora cada vez más las tecnologías de lo que se llama contactless, es decir, sin contacto, van a tener lugar en todas partes. Ya cuando vayan a un Starbucks, que esto ya existe, pero cada vez esto va a ser más frecuente y probablemente será la norma, ya no le van a dar ni la tarjeta a nadie, ni siquiera la van a poner en una máquina, sino que directamente van a ser tecnologías donde se pueda tomar el pago sin ningún tipo de contacto. Ese aislamiento va a seguir sucediendo. Realidad virtual, realidad aumentada. ¿Para qué? Por ejemplo, hoy en día, y esto ya existe, pero cada vez se está perfeccionando más, el hecho de hacer las compras desde la casa de ustedes va a ser hecho en función de transitar por el supermercado al cual vayan y ir haciendo las compras de la manera más parecida posible a la experiencia que tienen ustedes yendo realmente al supermercado. Y para eso va a ayudar muchísimo la realidad virtual y la realidad aumentada. Esto está evolucionando, es algo en lo cual ya se venía trabajando, pero esto hace que el crecimiento, en vez de producirse en 5 o 10 años, se produzca en meses o en un año. Y por último, los hábitos. ¿Y por qué dejé para lo último los hábitos? Porque es en definitiva lo que mueve que todo el resto cambie. O sea, si la psicología del ser humano no hubiese cambiado por esto, probablemente nada de las otras cosas prácticamente hubiesen sucedido. Pero es el ser humano el motor de la sociedad y el motor de la economía, y la economía responde al ser humano. Por eso es importante ver en qué cambian los hábitos en esta pandemia. Y ahí es donde tenemos algunas cosas que ya están sucediendo. Y cuando digo ya están sucediendo es porque realmente es así, y esto, como decía al principio, no son proyecciones. Estas son cosas que ya están pasando. Lo primero es grandes problemas de ansiedad y de depresión en la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo, porque la gente se dio cuenta de esa fragilidad que hablábamos antes, porque la gente tiene temor si no sufrió, por ejemplo, pérdida de trabajo, y obviamente eso genera una desesperación en particular, sobre todo cuando alguien tiene responsabilidades familiares,
¿Y qué efecto tiene esto? Y ahí solamente menciono algunos. En cada línea podemos hablar de varios efectos, pero en pos de ahorrar tiempo, simplemente mencioné algunos. ¿Qué está pasando? Está creciendo la terapia y el coaching remoto, ¿sí? Está creciendo la adquisición de mascotas. ¿Por qué? Porque la gente, y hay mucha gente sola, necesita compañía. Si el ser humano, en principio, es un animal gregario. No está hecho genéticamente para vivir solo, está hecho para vivir en comunidad. Y así empezaron inclusive desde las épocas prehistóricas. Entonces, esto se está sintiendo y cada vez más se va a profundizar. Y los gobiernos están de a poco, aquellos sobre todo que están preocupados por sus ciudadanos, están viendo esta tendencia y tratando de darle soluciones a estas situaciones. Mencionamos hace unos minutos, preocupación por la higiene en las personas y los productos. Esto ya es algo que me imagino que a ustedes les pasará. Digamos, yo que nunca fui tan preocupado por ese tema, obviamente no me gusta ir a lugares que no son higiénicos, pero no es que no era un freak de la higiene. Hoy en día preocupa, y hoy en día, el otro día, tuve la mala suerte de fracturarme un dedo, tuve que ir a una clínica, y mi preocupación obviamente fue la higiene, y cuando volví descarté la ropa para que la laven, y me duché y demás, y esto está pasando inclusive con el chico de la pizza que viene cuando le pido un delivery, la preocupación de, bueno, y vino con máscara, y vino con guantes, y estará desinfectado. Entonces, esto va a generar varias cosas. Por ejemplo, el rediseño del packaging. Por ejemplo, certificaciones de higiene. Acceso a récords de salud. Esto ya está sucediendo en China. En China hay servicios de delivery que por la aplicación, en China, para aquellos que hayan estado lo saben, todo se hace vía el teléfono. O sea, si uno no tiene un teléfono, no puede hacer nada, ni pagar un taxi, ni pagar el subte, no puede hacer nada. Todos tienen 1 y 2 teléfonos. Cuando uno pide un delivery, esta aplicación le marca inclusive hasta la temperatura que tiene la persona que está trayendo. La temperatura, me refiero a si tuviese fiebre o no, la temperatura que tiene la persona que está llevando el producto que se está solicitando. Atención a los viajes. Obviamente la industria del turismo está en graves problemas. No quiere decir que va a desaparecer, pero va a mutar de una manera muy, muy drástica. Ahora el ser humano tiene una percepción al riesgo del viaje mucho mayor de lo que tenía antes. ¿Y qué va a hacer eso? Bueno, no es que se va a eliminar el turismo, pero sí va a decrecer, y me atrevería a decir, algunos años, se va a disminuir muchísimo el turismo internacional, pero no significa que la gente se vaya a dejar de mover, sino que la gente va a reemplazar eso probablemente por un mayor desarrollo del turismo local. Estas son áreas en las cuales probablemente, paradójicamente, se genere un boom en el corto plazo. El trabajo remoto va a ser la norma. Antes era la excepción. Muchas empresas ya venían hablando de trabajo remoto, permitían que alguna gente, no sé, un día por semana, pudiese hacer trabajo remoto. Ahora esto va a ser literalmente la norma. Esto va a ser, las empresas van a preferir el trabajo remoto, y hoy en día las herramientas existen para esto. ¿Qué va a generar eso? Bueno, primero, oficinas, quizás no tan grandes porque no van a necesitar acomodar tanta gente. Como decía, la tecnología existe, pero lo que van a ver son casas con áreas y equipamiento dedicados al trabajo. Cosa que hoy, en general, las casas, cuando uno elige una casa, no revisa mucho, bueno, ¿y cuál va a ser mi área de trabajo? Probablemente esto vaya a cambiar sustancialmente en el futuro, porque ahora el lugar de trabajo para mucha gente va a ser la casa. Va a haber una necesidad de repensar la carrera de cada uno. ¿Por qué? Porque estos cambios van a traer aparejados, por un lado, desempleo, pero por otro lado también nuevos paradigmas y nuevas necesidades. En toda crisis hay gente que pierde y gente que gana, y por lo tanto siempre hay oportunidades. El tema es saber cómo adaptarse y saber cómo reaccionar. Entonces la gente va a empezar a repensar su carrera, va a resurgir lo que es la educación, el entrenamiento remoto, y también la relocalización. Ya la gente, primero es probable que ya no prefiera vivir en grandes estructuras urbanas o en grandes urbes, que se trate de alejar, ya sea a los suburbios
o directamente a otras ciudades, porque va a poder hacer el mismo trabajo que lo hace desde un lugar con mucha aglomeración de gente, y por una cuestión de percepción de riesgo y de calidad de vida probablemente haya muchas relocalizaciones. Ni que decirles con respecto a los envíos a domicilios y las compras online. Esto, si ya venía en su vida, y en Estados Unidos ya viene de varios años en su vida, esto lo dispara, como así seguramente es la estocada final a muchos países donde todavía estaban en pañales, entre ellos Latinoamérica. Digamos que Latinoamérica y África son los países donde más lento viene esta onda. Y lo que van a ver allí son soluciones de delivery innovadoras, por ejemplo, con centros de distribución de productos frescos, donde haya por áreas un lugar donde directamente ir a buscar a máquinas los productos frescos que fueron enviados desde otros puntos de distribución. Cambios en la manera de proyectar la identidad laboral. Nosotros, que venimos de la tradición de la imagen que proyectamos ante nuestros colegas, ante nuestros clientes, ante nuestros proveedores, está dada por paradigmas que son como quizás hoy en día queden en desuso. La manera que uno se viste, la manera en la cual uno se comunica, eso hacía a la imagen laboral. Hoy en día, con el trabajo remoto, la moda y el comportamiento, que era tan importante en un contexto laboral o en una oficina, ya dejan de tener relevancia. Ya no importa tanto cómo uno se vista, porque por más que esté a través de una cámara, la manera de comunicarse es otra, y deja de perder relevancia la moda o la manera en la cual uno se viste. Empiezan a tomar importancia otro tipo de cuestiones. Y por último, los modelos de negocios con reuniones masivas. Los modelos de negocio con reuniones masivas, esos tienen que repensarse desde cero. Y de hecho, peligroso, desde mi punto de vista, pero ya están pensando en certificados de inmunidad de clientes. De hecho, hay una firma en Singapur que está pensando en esto. Es decir, que determinados modelos de negocios que necesariamente requieran la asistencia y la aglomeración de gente en espacios más reducidos o con mucha gente en un solo espacio, están pensando la capacidad de poder hacer un marketing a sus clientes, de que todos sus clientes son certificados en cuanto a la inmunidad. Digo peligroso porque esto también a veces bordea mucho con la discriminación. Por último, y estamos por ahí avanzando quizás más lentamente de lo que yo esperaba, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es, bueno, no vamos a recorrer este cuadro, pero sí por lo menos mencionar un par de cosas. Y solamente para que se entienda el cuadro. A ver, para que se entienda este cuadro, esto es las diferentes hipótesis de cómo se va a navegar la crisis, es decir, en medio año, un impacto de medio año, con una curva de tipo B. Cuando hablo de una curva de tipo B, es una curva de este estilo, y eso significaría que la disminución en la economía es muy profunda, o el impacto es muy profundo, pero el rebote es también como muy repentino y muy rápido. Una curva de un 1.5 años de impacto, es decir, que empezar a recuperarse 1.5 años, entonces la curva ya no es una V, sino es una U, es decir, hay una bajada pronunciada, estoy un tiempo ahí abajo, y de a poco empiezo nuevamente a subir. Y un impacto de 3 años, que es una curva de tipo L, es decir, una bajada y una recuperación muy lenta a lo largo del tiempo. Y luego de eso es, dependiendo del tipo de industria, cuál es el impacto que tengo en la crisis. Positivo, medianamente negativo, severo o catastrófico. Y ahí pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, un impacto positivo que tuvo la crisis en algunas industrias, por ejemplo, es en Amazon. Ustedes saben que Amazon hoy en día está empleando gente. ¿Por qué? Porque obviamente resurge el e-commerce. En la otra punta, un impacto catastrófico hoy en día es el turismo. Se paró directamente el negocio del turismo. Los vuelos, los hoteles, todo lo que tenga que ver con turismo. Dependiendo de eso y dependiendo de esta matriz, es decir, de cuánto tiempo es lo que va a durar, si la curva esperada es en B, en U o en L, son las acciones que yo debo tomar.
insisto, no me voy a meter en detalle de en cuál es la estrategia, con gusto esto lo puedo compartir con ustedes, pero por ejemplo, si yo estoy hablando de, si yo sé que el efecto es positivo y voy a tener una curva tipo B, lo único que puedo hacer es aprovechar al máximo la situación, ride the wave, como dicen los americanos, de surfear la ola y avanzar. Si yo creo que el impacto va a ser de 3 años, entonces tengo que agresivamente tratar de tomar control de mercado o más market share. Sin embargo, si estoy en la otra punta, en un efecto catastrófico, pero yo creo que la recuperación es tipo B, lo que tengo que revisar es directamente ver en qué negocios me voy a concentrar dentro del turismo y prepararme para comenzar luego de ese medio año o el año que me pueda tomar y cuando esto rebote. Sin embargo, si estoy en una curva tipo U, lo que tengo que hacer es pensar, reaccionar rápidamente, pivotear lo que yo estoy haciendo, ir a los negocios de la nueva economía, de la nueva norma, y crecer en forma orgánica a través de ser innovador para diferenciarme de la competencia, y también de manera inorgánica. Si yo creo que hay áreas donde todavía no cubro, puedo tomar posición adquiriendo compañías y inclusive en algunos casos desinvirtiendo. ¿Desinvirtiendo para qué? Porque hay áreas donde probablemente no sean tan rentables o quizás sean deficitarias, pero yo si desinvierto puedo hacerme de cash para poder competir en las áreas en las cuales sí podría ser rentable e inclusive tener este crecimiento inorgánico. Ahora, si estoy en una industria catastrófica y la curva va a ser tipo L, donde yo ya sé que prácticamente la recuperación va a ser muy lenta, directamente quizás la decisión sea abandonar el mercado. Para eso, simplemente hay técnicas de defensa y técnicas de ataque. Insisto, no voy a ir en detalle aquí, pero hay técnicas para que en el corto plazo, digamos, y cuando digo corto plazo no estoy hablando en términos económicos, sino en términos de crisis, de 0 a 4 semanas, mediano plazo de 4 a 8 semanas y de 8 semanas en más, cómo defenderme de la crisis, pero al mismo tiempo, obviamente no en el impacto inicial, en el impacto inicial lo único que puedo hacer es defenderme, pero luego, tanto en el mediano plazo y en el largo plazo, yo pueda aplicar una estrategia de ataque para generar mejores oportunidades para mi compañía de las que tenía. Insisto con lo que dije hace unos minutos. Las crisis, por más malas que parezcan, siempre son oportunidades para buscar crecimiento en áreas que no necesariamente son las tradicionales en las cuales yo estaba, pero sí probablemente en áreas conexas en las cuales se pueda aprovechar la oportunidad. Y esto, para abandonar esta parte que es el contexto actual y hacia dónde estamos yendo, es algo que muchas veces se genera un falso concepto, y es, estos son estadísticas duras de la crisis del 2007 y el 2008. Cuanto más profunda es la crisis, más la inversión en investigación y desarrollo tiene que haber. Y estos son datos de las principales 100 empresas de innovación que se testearon de las 1000. Este fue el crecimiento en el presupuesto de investigación y desarrollo, Research and Development, en ese lapso de 2007-2008. Recuerden 2007-2008 la crisis financiera que pasamos, mientras que las inversiones de capital decrecieron un 1%. Esto simplemente para que los ilumine y les dé una pauta de que aun cuando a veces uno está flojo de bolsillo, hay que saber dónde poner el dinero. Y lo que parece menos tangible y probablemente menos provechoso, que es algo que quizás da frutos en el mediano o largo plazo, como es la investigación y desarrollo, es el momento donde más hay que intensificar. Por último, el CARES Act, que es el paquete de estímulo que aprobó el gobierno americano, como ustedes saben, hasta el momento fue de $2 trillones, es realmente mucho dinero. Recuerden que lo que decíamos en el primer slide, el Producto Bruto Interno de Estados Unidos son $19 trillones, es una porción importante el paquete de estímulo que se aprobó, y ahora se está negociando un paquete adicional para eso. No voy a ir en detalle, pero simplemente para que sepan, hay dos maneras de trabajar para apoyar tanto a las empresas como a los individuos. En cuanto a las empresas, hay algo que se llama el Paycheck Protection Program, PPP, que es ayudar a las empresas con 2 meses de salario
para poder pagar a sus empleados, donde al menos el 75% de ese préstamo son préstamos, el 75% de ese préstamo tiene que ser aplicado al pago del salario y hay algunas excepciones para algunas cuestiones adicionales. Por supuesto, todos los temas relativos al salario también, como por ejemplo los seguros, los beneficios, los seguros de salud y demás. Luego tenemos otro préstamo que es el Economic Injury Disaster and Loan Emergency Advance, que también no está vinculado con los sueldos, es más limitado. Una gran diferencia entre este y este, además de para qué se aplican, es que este no tiene ningún tipo de garantía personal, mientras que estos, dependiendo del el monto que se requiera, tienen colaterales o garantías personales. Luego hay algo que se llama un SBA Bridge Loan, Express Bridge Loan, que estos son préstamos simplemente para llegar a tomar posición en alguno de estos dos. Como estos tardan un poco más en procesarlo, apareció un tipo de préstamo que lo que hace es, se llama bridge, justamente, que es puente, para hacer un puente entre la crisis y el momento donde se reciba este estímulo, con el cual se va a pagar este bridge loan. Y este SBA Debt Relief es cuando hay préstamos ya otorgados por el SBA, entonces permiten flexibilizar los términos de ese préstamo. Por último, los beneficios para individuos, lo que hablábamos al principio, una postergación del vencimiento de los impuestos, tanto en lo que es presentación como es en el pago, como también un pago que la mayoría de la gente está recibiendo, y ya muchos ya lo recibieron, que es de $1.200 para cada individuo que gane menos de $75.000, más $500 por dependiente. De alguna manera, si bien la cifra no parece tan alta, ayuda bastante, por lo menos para paliar algunas necesidades básicas. Y luego beneficios de desempleo. Se levantan algunas barreras para reclamar el desempleo que existen normalmente en los Estados Unidos, entonces mucha más gente va a poder usar ese beneficio. Y por último, los préstamos estudiantiles. Como ustedes saben, la educación es bastante onerosa aquí en los Estados Unidos. La mayoría de la gente y de los alumnos que están en la educación universitaria toman préstamos para poder costear la educación. Se posterga hasta septiembre el pago de cualquier cuota y se eliminan los intereses hasta ese periodo con la posibilidad de postergarlo. Bueno, creo que me extendí más de lo que esperaba en el tiempo, pero bueno, espero que por lo menos les haya sido productivo un pantallazo sobre cómo nosotros vemos en nuestra firma lo que va a estar sucediendo para adelante. Ari, no sé si tenés algo. Muchísimas gracias, Robert. Súper clara tu exposición y muy interesante. Estuve recuperando algunas preguntas, consultas que tenemos de audiencia, más de 200 en este momento, y tienen que ver con diferentes temáticas. Por ejemplo, una que recopilé de varios era, ¿cómo pensás vos que va a resultar la absorción de los desempleados que hoy tiene Estados Unidos? Ese número que a muchos países de Latinoamérica, incluso de Europa, podrían asustar en cuanto a la cantidad de millones de personas empleadas. ¿Pensás cómo entendés que va a ser esa reabsorción al mercado? Bueno, a ver, definitivamente que Estados Unidos en esas formas de curva que hablábamos antes, la B, la U y la L, hoy te diría que todo el mundo está de acuerdo con que el tipo de curva que va a tener Estados Unidos es una B corta. Y esto obedece a varios factores. Primero, por el estado de la economía precrisis, y dos, porque la economía americana es muy flexible y muy dinámica, a rápidamente absorber el impacto de una crisis, pero también absorber el impacto de un resurgimiento. ¿En qué sentido? La mayoría de ustedes saben que Estados Unidos no tiene prácticamente leyes laborales que protejan la antigüedad de los empleados. Es decir, un empleado que trabajó 30 años en una compañía puede ser despedido sin más que pagarle hasta el momento que trabajó y sin preaviso, sin más que simplemente decirle, wow, hoy es tu último día de trabajo y ya. Eso hace que sea muy flexible la empresa en la adaptación a la crisis. O sea, si yo tengo 500 empleados, el viernes, el lunes puedo empezar y abrir con 10 empleados, si es todo lo que necesito, y no hay ningún otro costo que simplemente haberte pagado hasta el último día.
Eso hace que se disparen mucho los índices de desempleo, en Estados Unidos mucho más que en otros lados, en Latinoamérica, inclusive en Europa continental, hay otro tipo de protección, y entonces quizás el desempleo se ve más en el mediano plazo y no tan inmediatamente, pero también hace que rápidamente, cuando se empieza a recuperar la economía, esos empleos vuelvan a ser absorbidos. Lo que sí creo es que en esta nueva normalidad se van a reabsorber, pero muchos de esos empleos se van a reconvertir. Entonces es muy importante el analizar esto, el adaptarse y el buscar involucrarse con este tipo de nuevos tipos de entrenamiento, replanteo de las habilidades de cada uno para ver cómo encaja en esta nueva normalidad. Sí, coincido con vos, incluso tenía relación con la otra pregunta que te iba a hacer, que también la vi un par de veces bosquejada, que tiene que ver con qué va a suceder con este cambio que hay en las formas de trabajar. O sea, se supone que la tecnología está reemplazando de cierta forma al valor humano, al capital humano, y cómo eso repercute en una economía que tiene 330 millones de bocas que alimentar. Vos acabas de responder que obviamente vamos hacia una reconversión de ese modus de trabajar y esa forma de trabajar. También me preguntaban respecto de la industria de viajes, turismo, ocio y negocios, que ha sido sin duda una de las industrias más fuertes y más poderosas de Estados Unidos, no solo en la recepción, sino en la emisión. ¿Vos creés que este impacto que tenemos hoy y este cierre de actividades vinculadas al turismo va a tener una influencia muy marcada en el futuro de Estados Unidos? Yo creo que la industria del turismo va a ser la más afectada definitivamente porque es la que está en el frente de batalla y obviamente es como si un auto que venía a 150, 120 millas por hora de repente lo frenaron y ahora va a cero, es decir, dejó de facturar inmediatamente. Entonces, si va a resurgir esa industria, no tengo ninguna duda que va a resurgir, porque es parte de la naturaleza del ser humano, la inquietud por conocer nuevos lugares, el placer de tomar vacaciones en lugares diferentes al que uno vive, pero evidentemente es la que más va a sufrir, por eso en ese cuadro que ponía, lo ponía como que el efecto es catastrófico. Yo creo que no antes de 24 meses la industria del turismo va a empezar a resurgir, no es que va a llegar a normalizarse, sino que antes de 24 meses no va a empezar el camino de la recuperación. Y como anécdota, yo justo en el mes de noviembre del año pasado estuve en China y estuve reunido con una persona que es la CEO, una persona china, pero formada, una dama formada universitariamente en los Estados Unidos, que era la CEO de la compañía más grande de viajes de China, que se llama Ctrip.com. Y creo que en el resto del mundo, Ctrip es en China y creo que se llama Trip.com en el resto del mundo, porque ahora empezó a comprar agencias online de turismo en todo el planeta. Ellos tenían, me decía, bueno, tiene una cosa, no voy a perder tiempo explicando esto, pero es muy interesante. Ellos tienen dentro de su cartera de clientes 300 millones de clientes. Para que se den una idea de la dimensión de China, China es un país de 1.300 millones de habitantes. Sus clientes son 300 millones. De esos 300 millones, en el año 2000, eso fue en el 2000 anterior, en 2018 habían salido de China 10 millones de personas. O sea, 10 millones de chinos habían viajado al exterior y ellos, digamos, tenían prácticamente el monopolio de eso. Estimaban que en los próximos 3 años, de 10 millones, iban a ser 120 millones de chinos los que iban a viajar al exterior. Obviamente, con todo esto, porque probablemente los chinos no quieran o no puedan viajar, y porque ahora, con toda esta nueva dinámica social, no sean tan bien recibidos los chinos, lamentablemente, esa industria se paró. Imagínense lo que hubiese significado para la industria del turismo, la industria de la hotelería, la industria del turismo, 110 millones de chinos invadiendo los hoteles, invadiendo los restaurantes del planeta. Y lamentablemente eso va a suceder. O sea, no digo que no vaya a suceder en el futuro, va a suceder, pero va a haber un tiempo de recuperación que va a tener que pasar. Bien.
Otra consulta que me hago y que planteamos alguna vez en alguna charla interna nuestra es lo que tiene que ver con algo que vos mencionaste, y es el poder de recuperación de las economías. O sea, todos sabemos que esta pandemia afecta a los negocios en forma global, pero quiero resaltar, y que vos me ayudes en eso, a que obviamente las economías de cada país y de cada región son distintas. Algunos vamos a sufrirla más que otros, algunos vamos a tener una factibilidad de recuperarnos económicamente más rápido. ¿Cómo ves a Estados Unidos frente al contexto de naciones o al contexto de naciones desarrolladas en ese aspecto? A ver, las previsiones que hay hoy en día, pero como dije al principio, yo creo que las previsiones y proyecciones son proyecciones y Totalmente. hay que tomarlas con pinzas. Es que así como va a haber una baja del 6%, en realidad la proyección es del 5,9% de decrecimiento en el 2020, la previsión de crecimiento para el año que viene es del 4,5%. Por eso digo que la curva, la recuperación va a ser una V. Pero sí, efectivamente lo que vos decís es cierto. A veces cuando uno analiza números globales puede llegar a conclusiones incorrectas, ¿no? Cuando mencionaba antes, bueno, ahora la corrección de la proyección para el 2020 es de menos 3% en términos globales. Pero eso no significa que Suiza va a sufrir lo mismo que Argentina o que el Congo o que España. ¿Sí? La recuperación de España, por ejemplo, va a ser mucho más trabajosa que lo que va a tener Estados Unidos. Y que inclusive que algunos países latinoamericanos. Después también depende mucho cuán bien esta crisis agarró al país. Por eso cuando decía que por qué va a ser una B Estados Unidos, por las condiciones intrínsecas de la situación económica de este país como está dado, pero también por la situación precrisis. Estados Unidos venía bien, entonces sortea la crisis en mejores condiciones que, por ejemplo, lo que está sucediendo con Argentina en este momento, donde venía con una crisis bastante profunda. Esto termina de profundizar la crisis y salir va a ser una situación bien compleja. Correcto, absolutamente claro. Tengo alguna pregunta más vinculada al tema de impuestos. Yo sé que vos ya lo explicaste, si uno no puede hacer futurología respecto de eso, pero digamos, ¿de alguna forma se vislumbra una baja de tasas o algún acomodamiento en la parte de lo que es impuesto a las ganancias o algo así? ¿O A ver, son ¿estamos hablando de Estados Unidos o estamos hablando Estados Unidos, Estados Unidos? No, no, Estados Estados Unidos? Unidos. Yo no lo veo realmente posible por dos motivos. Primero, porque la reforma fiscal de Trump ya hizo una baja sensible de tasas. No veo que haya una rebaja adicional. A lo mejor lo que puede suceder es como lo que ya hicieron y mencionaba hace unos minutos, que es posponer, dar algunas facilidades, posponer fechas de vencimiento. No veo una baja de tasas. Y por otro lado, recuerden que este paquete de estímulo son 2 trillones de dólares. Estados Unidos tiene la plata para inyectar 2 trillones de dólares al mercado. La respuesta es no la tiene. Entonces, ¿cómo va a Mm, conseguir esa plata? Primero que nada, la va a conseguir emitiendo. Después, entonces, la próxima pregunta es, bueno, todos sabemos claro, si va a haber inflación, había qué pasa con la inflación. emisión, inflación o no inflación. Eso para Estados Unidos, en eso Estados Unidos se separa del resto. En cualquier país, no sé, desde Francia, inclusive Alemania, por cualquier país latinoamericano, cuando se emite, el riesgo inmediato es la inflación. En Estados Unidos la dinámica esa funciona diferente, porque como decía hace unos minutos, la economía básicamente es una ciencia social y psicológica. Entonces, no responde a los mismos parámetros. Probablemente haya algo de inflación, pero muy por debajo de la expectativa con respecto a la emisión que haya. Y esto tiene que ver directamente con la confianza que todavía la sociedad, y cuando digo la sociedad no solamente la americana, sino mundial, le tiene al billete de dólar. Le deposita una confianza que quizás no está avalada por los números, pero sigue siendo la moneda patrón para transacciones internacionales. Totalmente, totalmente. Y de hecho se ha puesto de manifiesto más de una vez porque el dólar no ha sufrido el impacto
de cualquiera otra de las crisis anteriores que hemos visto, si bien tiene otra magnitud y otra escala, como si las monedas incluso europeas o ni hablar de las latinoamericanas. Bien, Roberto, ha sido un placer enorme tenerte en el panel, nos conocemos hace mucho y compartimos muchas cosas de trabajo en forma conjunta y personales, y me parece extraordinario poder tener este diálogo para que nos puedan escuchar las casi 200 personas que nos están siguiendo. Quiero contarles que vamos a seguir con este ciclo de webinars. Tenemos el día jueves 30, siempre en el mismo rango horario vamos a estar. En cada uno de los países que nos están viendo tendrán su distinta hora, es las 11 horas de Estados Unidos Este. Vamos a tener la presencia de Morela Salazar-Dager, abogada de inmigración, quien es parte del Professional Network de la TAMENUSA, y ella va a, digamos, a completar esta idea que empezamos a vislumbrar en los anteriores sobre qué cambios se están produciendo en el marco migratorio, qué pasó con estas nuevas resoluciones del gobierno de Trump de cierre de fronteras, con lo cual les propongo que nos reencontremos el día jueves y en los sucesivos webinars para seguir compartiendo y charlando esta experiencia a la distancia de poder hablar de negocios, impuestos, derecho y todo aquello que tiene que ver con la posibilidad de hacer negocios, invertir o radicarse en Estados Unidos. Roberto, te dejo para que hagas el saludo de despedida y después cerramos. Para mí fue un gran placer, Ari, como sabés, estar acá y espero realmente que a la gente que asistió y se tomó este rato le haya resultado útil lo que compartimos aquí. Y bueno, estoy seguro. A disposición para el que tenga cualquier inquietud offline, no tengo ningún problema. Eso iba a decir, estoy seguro que sí, te agradecemos. Están en pantalla los datos de contacto de Roberto, obviamente tienen los nuestros, siempre a través de info@latamenusa.com pueden consultarnos, pedirnos la explicación. Les cuento que tenemos ya montado un canal de YouTube que se hizo específicamente para este ciclo de webinarios, un canal independiente que teníamos anteriormente con videos de seminarios y conferencias. Se llama LATAMENUSA justamente, y tiene las conferencias que van transcurriendo y los webinars que van transcurriendo, así que si tienen dudas o quieren compartirlos, va a ser un gusto, también va a ser muy agradable que puedan subir y darnos un like o hacer algún comentario. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Roberto, un saludo desde Buenos Aires, Roberto desde Miami, que tengan una excelente jornada y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Igualmente, saludos a todos. Adiós.